Saludos, bendiciones a todos hermanos, con ustedes el Pastor Bailey en otro programa de Perspectiva Cristiana. Estoy aquí acompañado con nuestra hermana Jenny y el hermano Pedro. Dios les bendiga, bienvenidos. Dios les bendiga, Pastor, Dios te bendiga, Pedro. Bendiciones a todos los amigos que nos ven a través de esta plataforma virtual. Bendiciones, Pastor, Jenny, y bendiciones a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Quiero aprovechar todos los minutos y no quiero, así que no voy a hacer un recorder de antes. Pero una vez salvo, siempre salvo. Una vez salvo, siempre salvo. Esto no a la luz de la palabra, obviamente no. El Señor nos dice que sigamos la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, si yo recibí al Señor en mi corazón y me guardo para Él hasta el momento en que yo dejo de guardarme para Él, vivir conforme a su palabra, entonces si me alejo de la santidad, pierdo la salvación, según la Escritura. ¿La salvación se puede perder, Jenny? Sí, claro que sí. La Biblia enseña que hay que perseverar hasta el fin para ser salvo. Y bien dijo el Señor en su palabra: sed santo como yo, tu Dios, santo soy. Alguien va a decir, susténtamelo bíblicamente, porque lo que pasa es que la gente oye lo que quiere oír y lee lo que quiere leer. Ustedes ya han dado algunos versículos, pero la gente no... algunos no acepta esto definitivamente, porque nosotros hay una doctrina que Dios es bueno y Dios no puede querer lo malo para ti. Dios no puede querer de que tú te pierdas, que en efecto Dios no quiere nuestra perdición, no quiere nuestra salvación. Pero nosotros hablamos en el programa pasado de que Dios nos da principios, mandamientos, normas, algunos preceptos, decretos que Dios nos da, y Dios espera que nosotros cumplamos con Él. Es decir, Dios nos ofrece la salvación, pero si usted no la cuida, usted sencillamente la puede perder. Como cuando a ti te entregan una joya de gran precio y te dicen, mira, esto vale demasiado, pero hay una cantidad de ladrones y una cantidad de peligros, y si tú no cuidas esa joya, siempre la vas a poder perder. Entonces, alguna gente no concibe que la salvación se pueda perder, y eso da origen al libertinaje. Pastor, entonces una pregunta, ¿desde qué momento entonces uno es salvo? A partir del momento en que Jesucristo entra al corazón, a partir de que Cristo venga a nuestra vida, tengamos un encuentro con Él y le recibamos, a partir de ese momento lo que Jesucristo nos entrega es salvación. Tomando eso como base, si nosotros nos centramos en la vida del apóstol Judas Iscariote, Judas fue un hombre, un apóstol del Señor, un hombre que caminó con Jesucristo, recibió la doctrina de Jesucristo y Jesucristo le ofreció la salvación a Judas. Pero el fin de este hombre, el fin de su acto, lo llevó a la perdición. Era un hombre que sí, Jesucristo le había brindado la vida eterna, pero nosotros vemos cómo la acción que él toma para contra su propia vida, suicidándose, rotundamente lo aleja, lo excluye inmediatamente de lo que es la salvación y de entrar en el reino de Dios. Para él estaba establecido el reino de Dios, pero él por su propia imprudencia lo perdió. La verdad que, Jenny, cuando tú no entiendes que puedes perder la salvación, entonces que aparecen las puertas abiertas del diablo y hay lugar para el suicidio, hay lugar para el libertinaje cristiano, de que yo soy cristiano cuando me conviene, cuando no me conviene soy no soy cristiano, y cosas como esta. Aquí es donde hay que entender la importancia de la salvación, porque en la medida en que la gente entienda la importancia y el valor de la salvación, la gente procurará cuidar su salvación. Amén, amén, pastor. Tenemos que cuidar esta salvación tan grande que el Señor nos ha dado, y saber lo que hacemos, porque le vamos a dar cuenta a Dios por las cosas que hacemos. Si no, pienso yo que el apóstol no se hubiera tomado el tiempo de escribirle a la iglesia de Corintios cuando le dice que no erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, y hace una lista, ¿no?, que no entrarán en el reino de los cielos. Porque si es así, si yo acepto a Jesús en mi corazón y ya eso garantiza que ya yo voy a ser salva, y no importa lo que hago. Hay muchos que pueden seguir en la fornicación, pueden seguir robando, pueden seguir en el adulterio y van a entrar al reino de los cielos. Pero vemos que el apóstol es claro cuando le escribe a la iglesia de Corintios: no erréis, los fornicarios, los adúlteros, los idólatras no entrarán, los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. No hay una lista, hay una lista
de pecados, de conductas que evitarán que las personas entren al reino de los cielos. A mí me llama la atención una cosa, amigos y hermanos. Me llama la atención que Pedro dice dice Pedro, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. En algún momento los ángeles gozaban de una condición de salvación y de libre albedrío. Y en algún momento una tercera parte de los ángeles del cielo pecaron contra Dios. Dice, si Dios no los perdonó, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre los impíos. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Observa que Pedro dice a los que habían de vivir impíamente. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Yo pongo de ejemplo a los ángeles. En algún momento los ángeles gozaban de una posición privilegiada en donde tenían cierta libertad, cierto libre albedrío. Pero una vez que pecaron, aunque ya esos ángeles eran salvos y vivían en eternidad con Dios, Dios no los perdonó. La Biblia dice que los arrojó al infierno, reservándolos en prisiones de oscuridad. Claro que sí. Entonces nosotros vemos allí que el apóstol Pedro nos dice que el Señor lo que hizo fue ponerlos como ejemplo. Lo puso como ejemplo para nosotros, para que nosotros tampoco viviéramos impíamente. O sea, si Dios no los perdonó a ellos, tampoco a las demás generaciones que vivieran bajo su pecado, no las iba a perdonar. Y también da ejemplo de lo que ocurrió en los días de Noé, cuando este mundo estaba viviendo bajo la impiedad de los hombres. Tampoco los perdonó, pero sí supo reservar a Noé. ¿A quién supo reservar? Al que perseveró en santidad y no se contaminó. Porque cuando Dios miró a la tierra y solamente vio a Noé, que era justo, entonces por eso fue que perdonó a la tierra. Pero al mundo impío sí le cayó juicio. Jenny, Pablo le dice a Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, dice, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe. La gente se puede extraviar de la fe, dice, y fueron traspasados de muchos dolores, dice Pablo a Timoteo. ¿Cómo es esto de que se extraviaron de la fe? Si es que ya creían, ya tenían a Cristo. Amén, pastor, porque uno puede estar en un camino y si uno no tiene el cuidado, uno puede desviarse del camino. Por eso también el mismo Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque con eso salvarás no solo a ti, sino también a los que te escuchan. Entonces, este camino se trata de perseverancia, este camino se trata de insistir y por ende tenemos que estar cuidando, tenemos que estar pendiente a todo para cuidar nuestra salvación. Por eso también le dice a una de las iglesias en Apocalipsis, le dice, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Lo que Dios nos da tenemos que cuidarlo, y claro que si no estamos vigilando, no estamos pendientes, podemos salirnos de las ordenanzas del Señor, podemos apartarnos del camino del Señor, como el Señor Jesús habla de la oveja perdida. ¿Por qué? Porque en algún momento dejó de escuchar la voz de su pastor y no la obedece y comienza a desviarse del camino por el cual nos lleva a la salvación. Pedro, esa dirección que dice es interesante. Correcto. Nosotros tenemos que ver siempre que lo que Dios desea de nosotros es que nos guardemos, que nos cuidemos en santidad. Si nosotros no vivimos conforme a lo escrito bíblicamente, entonces nosotros no estamos saliendo de los parámetros. Lo que usted trajo ahí a colación, extraviarse de la fe, extraviarse es perderse. El que se extravía es una persona que se pierde. Y cuando nosotros nos extraviamos de la fe, perdimos la salvación, porque la salvación viene a través de la fe. Es por medio de la gracia que es de Cristo Jesús y por medio de la fe.
Así que en el momento en que nosotros perdemos la fe, en el momento en que dejamos la fe, no importa si yo tengo 20 años de ser salvo, no importa la cantidad de años que yo tengo de estar en la iglesia, si no vivimos conforme a los parámetros, a las ordenanzas y a los preceptos de Dios, nosotros no podemos guardar la salvación. La salvación hay que guardarla. La fe también hay que guardarla. La fe es un tesoro. Es como el oro que en algún momento será probada. Y si en esa prueba uno no resiste la prueba, uno se puede perder, uno se puede extraviar de la fe. Interesante, la Biblia dice que Dios prueba al justo. ¿Qué razón tendría Dios para probar al justo si de todas maneras el justo se va a salvar? Si su alma no se va a perder. ¿Qué razón habría de probarlo? De probarlo. No existiría ninguna razón real. Miren, si nosotros estuviésemos equivocados y la salvación no se pierde, los que se guardan en santidad y los que viven en santidad igual no se van a perder, porque se guardaron para Dios e igual forma la salvación no se iba a perder. Pero si resulta ser que nosotros tenemos la razón y la salvación se puede perder, quien no esté cuidando su salvación, quien no esté viviendo en santidad, quien no esté guardando la palabra del Señor, está arriesgando su alma. Jenny. Amén, pastor. Es que somos nosotros que le damos por nuestras obras, nuestra manera de vivir nos da la seguridad de que al momento de que se suene la trompeta, el Señor nos levantará juntamente con los que duermen. Así que más vale guardarnos para Dios. Y es que yo pienso que la Biblia es clara. La Biblia es clara cuando nos manda a seguir la santidad. Por algo el Señor nos deja a la luz de su palabra que la santidad hay que seguirla. Hay que seguir los pasos de santidad porque somos santos. El Señor dijo, nación santa. ¿Para qué? Para resplandecer en medio de la tiniebla. No hay resplandor si yo hago lo mismo que lo que hacen las personas en el mundo. Entonces mejor es un dicho, mejor es pájaro en mano que 1000 volando. Entonces es más seguro. Yo tengo más seguridad guardándome que muchos de los que andan haciendo con su vida lo que les da la gana. Por eso es que Pablo dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad y en el temor. Interesante eso, ¿no? Yo pienso en Judas. Judas fue apóstol. Judas caminó con Jesucristo. Judas predicó el evangelio. Judas oró por algunos enfermos y se sanaron cuando salieron. Pero Judas no fue salvo. Judas no fue salvo. Amén. Y la prueba de que no fue salvo es que hubo que ocupar su lugar, ya no solo físicamente, pero el lugar de Judas se ocupó espiritualmente. Entonces nosotros necesitamos entender que la salvación, esta salvación tan grande que Dios nos ha dado, nosotros debemos cuidarlo. Solo me queda minuto y medio. ¿Cómo podemos cuidar esta salvación? ¿Qué cosa debemos hacer para cuidar la salvación? Bueno, la salvación, uno de los aspectos que nosotros debemos tener fundamentales es la congregación. Me encanta siempre decir que para guardar la fe, para guardar la salvación, tenemos que congregarnos. Es importante la congregación porque yo puedo hacer de todo en mi casa. Yo puedo orar en mi casa, puedo ayunar en mi casa, puedo vigilar en mi casa. Pero la congregación es algo que te va a guardar, que en algún momento te va a hacer recapacitar, que por escuchar y escuchar la palabra de Dios en la congregación, entonces tu fe no se extraviará. ¿Qué otra cosa, Jenny, hacemos para cuidar la salvación? Amén, sí, es que a la luz de la palabra nos hace ver lo mal que estamos, pero un cristiano debe cuidarse lo que ve, lo que escucha, lo que habla. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo, le pertenece al Señor, somos templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidar todo lo que hacemos, lo que vemos y lo que escuchamos para permanecer en santidad. ¿Sabes que Dios tiene un borrador y que Dios puede borrar nuestro nombre del libro de la vida? Así es. Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, Dios dice a la iglesia: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas
y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre. Yo creo que este versículo es desnuda, revelador, porque tú lo que debes procurar es que Dios no te borre el nombre del libro donde está escrito. Lamentablemente el tiempo ha pasado. Gracias. Escríbanos, queremos saber de ustedes. Haga sus preguntas y con gusto estaremos respondiendo en el próximo programa. Dios les bendiga.